está uno de nuestros entrevistados también, que lo hemos agendado para el día de hoy, para charlar un poquito, para resumir un poquito lo que fue un año 2020 durísimo para el pueblo argentino. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial, diputado Livio Gutiérrez. Martín Sánchez te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días a toda la audiencia. Bien, preparándonos para, no sé si será la última o penúltima sesión del año hoy, así que bueno, preparando el temario, viendo los temas que acompañaremos como bloque, los que no, y bueno, preparándonos de lo que fue un año bastante irregular, como decís vos, pero bueno, creo que la legislatura de la provincia del Chaco ha sido la que más ha sesionado durante este año, y eso es positivo, digamos, más allá de las graves diferencias que hemos tenido y las discusiones muy fuertes que hemos tenido en algunos temas como juicio por jurado, sueldo a los presos y todo lo demás. Creo que en el trabajo legislativo se han salido varias leyes de consenso, así que bueno, preparándonos para la sesión de hoy. Perfecto. Livio, en lo personal, para que nos cuente y para que la audiencia de aquí de Radio Atlantis de Resistencia, como también la audiencia de Basail se entere, porque estamos conectados a través de Radio Eclipse en Basail, ¿cómo fue tu año legislativo? ¿Cómo fue tu producción en cuanto a proyectos? Y bueno, ¿cómo ves vos este balance general? Bueno, mira, nosotros hemos tenido 87 proyectos de ley presentados, 167 resoluciones, es decir que la verdad que estuvimos bastante activos y logramos sanción de varias leyes como tienen que ver de iniciativa propia, como son el uso de ibuprofeno inhalado para los pacientes complicados por el tema de COVID. Logramos la sanción de esa ley, logramos la sanción también de una ley que se había presentado allá por el año 2018, que tiene que ver con el contralor de los menores que ingresen a hoteles, de acuerdo a la situación que había sufrido Juliana, una nena que fue asesinada en un hotel aquí en Resistencia. Así que bueno, se aumentaron los niveles de control a través de una ley que hemos presentado cuando ingresan menores a hoteles, que hay que acreditar quién es el tutor, el papá, el curador o su mamá, a los efectos de que haya una revisión antes del ingreso a un hotel o un alojamiento o a un hostal o a un departamento. Entonces bueno, fuimos al fin, después de 2 años y pico, logramos la sanción de esta ley de nuestra iniciativa. También lo que tiene que ver con la cuestión de receta electrónica, es decir, que ahora el médico te puede hacer la receta, mandarla electrónicamente directamente a la farmacia y evitar, digamos, 2 o 3 salidas, sobre todo para la gente de mayor edad, que es una de las más expuestas al tema del virus. La cuestión de que se aceleren los procesos de pago a través de vías informáticas. Vos recordarás que después que se levantó la cuarentena había filas y filas de personas en los centros de pago, en las cooperativas, en las mutuales, tratando de pagar su boleta en los centros de electrodomésticos. Bueno, esa situación generó que también nosotros propongamos una ley por la cual no te cobran intereses si esa empresa no tenía medios electrónicos de pago. Es decir, si no tenía medios electrónicos no te podían cobrar intereses. Entonces eso agilizó también un poco el pago, se empezó a hacer pagos vía home banking, vía otros sistemas alternativos, también para descomprimir la cantidad de gente que estaba en estas situaciones. Hemos presentado varias iniciativas también que tienen que ver con licitaciones públicas informáticas, que nosotros en la provincia del Chaco tenemos de la época de la dictadura el sistema de compras oficiales y de licitaciones. Es un sistema total y absolutamente obsoleto, que la gente no sabe qué es lo que necesita comprar el Estado provincial, porque se enteran muy poco, participan muy poco de ser proveedores del Estado provincial en un sistema que es absolutamente cerrado, y vos te enterás cuando hay una licitación pública, cuando sale en el boletín oficial. Sí. Entonces nosotros pretendemos que haya mayor publicidad de esto. Es un tema que quedó pendiente de este año. Otras leyes que tienen que ver con la cuestión relativa a que la oposición ocupe cargos en lo que tiene que ver con los organismos de contralor. Y cuando digo oposición, digo cualquier partido que no sea parte de este gobierno pueda designar a un funcionario en el Contralor. No puede ser que el gobierno del Chaco hace 13 años
designen en Tribunal de Cuentas, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en la Defensoría del Pueblo del Chaco, siempre ponen oficialistas, entonces nunca los controlan, son amigos toda la vida, digamos. Entonces, esto también es un desafío que seguiremos intentando, sabemos que es difícil, el gobierno cuida mucho de que no se transparenten las cosas, así que en ese marco estamos trabajando, insistiendo con nuestros proyectos. Después logramos sanciones de otras leyes que tienen que ver con la ley de etiquetado energético de inmuebles. Es una ley muy novedosa que es antes de hacer una casa o presentar los planos de una casa en el municipio, si esa casa tiene las características o va a tener las características de poder ahorrar energía, algo que para nosotros es fundamental. Vos sabés que tenemos problemas graves de energía en la provincia del Chaco y no es lo mismo una casa que tenga un ventanal de 5 metros de vidrio por 2 de ancho a que lo tenga de 2 metros por 1. Exacto. Entonces, si vos tenés un ventanal así, te entra sol todo el día, necesitas un aire acondicionado de 10.000 frigorías, digamos 15.000. En cambio, si tenés una ventana más chica, en una de esas con uno de 5.000 te arreglás, y eso implica ahorro de energía. Entonces, todas esas cuestiones hay que incentivar para que la gente construya de esa forma, y también de esa forma se incentiva como a través de rebaja de la tarifa eléctrica, porque sos un consumidor menor y eso hace que haya energía para otros hogares, y también de rebaja de impuesto inmobiliario a quienes presenten este tipo de planes, construyan este tipo de casas. Y también una obligación para el Estado que las casas que tengan contenido social, es decir, las casas de barrio que hagan LIBDU, tienen que tener también esto como requisito las empresas que las construyan, para que sean también económicamente sustentables en materia energética. Esta ley salió hace muy poco, hace un mes, estamos esperando la reglamentación del gobierno, veremos cómo sale, pero ha tenido dictámenes favorables de los organismos consultados, es decir, de universidades, de SECHEP y demás, que les pareció una buena ley. ¿Qué más? Barbijos inclusivos, también una ley de nuestra autoría que fue sancionada este año, tiene que ver con que sea transparente el barbijo, por lo menos que una persona que esté en una oficina pública tenga un barbijo transparente, para que las personas sordas y hipoacústicas puedan leer los labios de quien es su interlocutor. Entonces, de esta forma el barbijo lo ha impedido mucho, y esta ley trata de sostener la inclusión y de que en una oficina pública por lo menos uno con ese barbijo pueda dar una instrucción o pueda guiar o pueda generar algún trámite con una persona que tiene una dificultad de este tipo, ¿no? Así que bueno, con esas cuestiones y otras cosas que tienen que ver con mi región, ampliación del ejido urbano de Las Breñas, declaración de patrimonio cultural de una escuela. Nosotros en mi ciudad cumplimos los 100 años el año que viene, así que estamos preparando una serie de actos y conmemoraciones en tal sentido. Y bueno, también seguimos fuerte con el juicio que le llevé a la provincia, o contra la provincia, mejor dicho, por el ingenio Las Palmas. Eso no ha salido aún en los medios, pero te cuento que ya empezaron los trabajos de restauración y de apuntalamiento, con una inversión que está obligado el gobierno a hacer, y yo le estoy informando al juzgado de que el gobierno está cumpliendo por lo menos esta primera etapa, así que con eso estoy bastante satisfecho también. Y bueno, seguimos trabajando. La verdad que como ya hace 10 minutos estoy hablando de cuestiones legales, digamos, pero la verdad que, como te dije, 10, 15 leyes de mi autoría han sido sancionadas estos últimos meses, así que conforme en ese sentido. Correcto, Livio. Y aparte también, bueno, un año también, como decíamos al principio, un año atípico, porque bueno, al principio de este año no se hablaba nada de política, después de una cierta estancamiento de lo que es el virus y la pandemia, bueno, obviamente la actividad política del área oficial empezó a sentirse mucho más. Recientemente, bueno, la mayoría de los medios están publicando que se trate, digamos, el tema de vacunación como un sistema sanitario y no como digamos, una herramienta política ni electoral. Ya que, bueno, desde la pretensión del Estado Nacional de anular las PASO para el año que viene no va a ser factible, entonces van a tener que utilizar, según algunos indica, la vacuna como digamos, como un caballito de batalla. ¿Cómo ves vos esta situación y cuál es tu opinión personal sobre la vacunación aquí en la provincia? Mira, yo no creo que sea un caballito de batalla el tema de la vacunación. Cada vez que el gobierno intentó hacer política con el tema de salud le fue horrible. A ver, se empezó a comparar con Finlandia, con Suecia, con todo lo demás, y terminó en un papelón. Se comparaban con países que tenían 8.000, 10.000 muertos,
y nosotros hoy estamos arriba de los 40.000 muertos. Es decir, si entras a hacer un comparativo en materia de salud, en materia económica, somos un papelón absoluto. Entonces, cuando vos querés hacer política con algo de ese tipo, puede salir horrible. Lo mismo con salud y lo mismo con vacunación. A ver, ayer aprobaron las vacunas Pfizer en ANMAT. Las vacunas Pfizer todavía no están en la Argentina, no se ha cerrado convenio para su compra, y tienen un sistema de refrigeración de menos 80 grados. Imagínate acá que en Sechep, que no anda absolutamente nada, te cortan la luz 3 horas, vamos a tirar millones de vacunas en Chaco porque son un desastre en materia energética. O sea, yo diría que eso es cuestión de, si quieren politizar el tema de la vacunación, la verdad que no va a salir bien, por sobre todas las cosas porque las vacunas, las primeras dosis de a millones de dosis le van a entregar a los países que invirtieron. ¿Sí? Y Argentina no invirtió nada. Argentina no es un país que haya invertido, es un país que anda queriendo comprar. Sí. En cambio, los países que invirtieron en el desarrollo a través de los distintos laboratorios, esos siempre van a tener prioridad. Yo lo escribí eso en una nota que publiqué el 10 de mayo en varios portales respecto a la prioridad de quienes van a tener la vacuna. Los que inviertan, perfecto. Argentina no invirtió en vacunas, ahora anda de un lado al otro tratando de comprarlas. Los otros son dueños, los otros países, ¿entendés? Sí. Entonces, si Moscú tiene 1 millón de vacunas para el 31 de diciembre, ¿qué vos crees que nos va a dar a nosotros ese millón? Olvídate, ninguna posibilidad. Lo van a distribuir en su país, que tienen los mismos problemas que nosotros. Entonces no hay que ser pavo con esto. Creo que hay que ser muy cauteloso. No creo que se pueda vacunar masivamente a la población argentina de aquí a marzo, abril, como lo dicen, sobre todo porque hay una cuestión de logística, pero además de la cuestión de logística, la vacuna tiene una duración de 6 meses. Sí. Es decir, si vos te vacunás hoy para el coronavirus, vos en junio ya perdiste la inmunidad. En junio del año que viene, en el invierno del año que viene, ya necesitas vacunarte de nuevo. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, vos tenés que vacunar a 40 millones de argentinos de aquí a abril, y a partir de julio, agosto del año que viene los tenés que volver a vacunar a los 40 millones de argentinos. Me parece que si se pone, ¿y eso qué va a generar? Angustia porque no llega la vacuna. A ver, no pueden distribuir la de la gripe. ¿Vos te acordás los reclamos que había que no llegaba la vacuna de la gripe este año? Que hay algo que está totalmente difundido a nivel mundial, que no hay problemas de provisión y todo lo demás. Imagínate con este sistema. Esto van a hacer un acting, digamos, que va todo bien, y la gente se va a entrar a desesperar por vacunarse, y otra gente que va a huir de la vacunación porque lamentablemente cuando se politizan estos temas hay gente que le toma aversión porque no le cree nada. Exacto. Entonces va a ser muy complicado el tema. O sea, yo creo que todas las vacunas son buenas. O sea, a mí no me vas a encontrar criticando ni rusa, ni que esto, no, olvídate. Todas las vacunas son buenas. O sea, si no, no las usarían en sus propios países. Tengo que partir de esa hipótesis. El laboratorio ruso Gamaleya es un laboratorio ruso que tiene probados antecedentes a un montón de vacunas desde el ébola en adelante. Yo no voy a entrar en la discusión política esa, porque a mi modo no comparto con algunos de mis correligionarios, digamos, ese tipo de discusión. Yo no sé si hay o no negociados. Lo que sí creo que la vacuna seguramente sirve. Está dentro del grado de utilidad y de factibilidad que le da a todo el mundo. Entonces no me voy a poner a hacer política diciendo que esa vacuna no sirve, que huyan, que no se pongan. La que tengan y tengan acceso, hay que ponerse. ¿Qué querés que te diga? Exacto. Livio, te cambio justamente el ángulo de la opinión y también de la pregunta, y me quiero ir a la interna justamente partidaria de la UCR, que se van a celebrar, Dios mediante, y si obviamente también el sistema así lo permite, el próximo 15 de mayo. Y te preguntaría, ¿qué se va a elegir, qué se va a votar y cómo van a organizar desde la UCR, teniéndote a vos hoy por hoy como presidente provincial del comité? Bueno, mira, nosotros tenemos elección interna el 15 de mayo, porque nuestros mandatos vencen en junio, así que ya no nos quedaba fecha, digamos, para poder seguir dilatando esto, analizando el tema epidemiológico que tenemos a nivel Chaco. Así que hemos convocado la elección de los integrantes del comité provincial. Son 21 integrantes, yo lo presido en este caso, pero ya hemos convocado para renovar. Tenemos que renovar 10 convencionales nacionales a la convención de la Unión Cívica Radical, 4 delegados al comité nacional, todos los presidentes de comité de distrito de cada una de las ciudades y pueblos del Chaco, todo lo que tiene que ver con los convencionales a la convención nuestra,
la Juventud Radical en todos los distritos, en todos los pueblos, y la Juventud Radical provincial y sus delegados nacionales. Es decir, la renovación de cargos es total y absoluta, digamos, o sea, se renueva todo. Podrá haber internas o no en las distintas ciudades, pero eso va a ser una definición distrital de cada localidad con respecto a sus comités de circuito. Con respecto al comité provincial, ya tenemos 2 candidatos, Juan Carlos Polini, candidato a presidente del comité provincial, es decir, el cargo que hoy detento, sí. Y Glenda Seifer, de candidata a vicepresidenta. Y de primer delegado al comité nacional va a estar en la lista el doctor Ángel Rosas. Correcto. Livio, y aparte, bueno, me imagino que ya el año que viene con también las elecciones de medio término van a empezar a trabajar para la lista de diputados, para la lista también de concejales y demás, y también diputados nacionales. Solamente diputados nacionales y provinciales. No hay renovación de concejales ni intendentes el año que viene, así que la única renovación que tenemos son de los cargos legislativos nacionales. Se renuevan 16 cargos provinciales de diputados provinciales y 4 cargos de diputados nacionales, así que esa es la elección que se va a definir a través de las PASO. Ese sistema no tiene que ver con nuestra interna, sino que tiene que ver con el sistema PASO, y si no hay PASO lo tendremos que dirimir nosotros en interna, como lo hicimos en el 2019. O sea, a través de una interna se definen los candidatos y veremos la evolución. Como te digo, yo la verdad estoy preocupado por este rebote de la pandemia. No digo rebrote porque si no me retaría Rubinstein. Rubinstein dice que no hay una segunda ola ni un rebrote, sino que es un rebote en la línea que venía bajando por relajamiento de medidas. Es decir, si esto que está empezando a subir nuevamente la cantidad de casos en todo el país, es una cuestión lógica, digamos, del relajamiento, pero no pareciera ser una segunda ola, así que tenemos que llevar un poco de tranquilidad también con este tema por ahora. Perfecto. Livio, ya, muchísimas gracias por este contacto, gracias por tu tiempo, por tus palabras, y me voy con la última pregunta, que te dejo abierto inclusive el micrófono para que así lo desarrolle. Tu mensaje a la sociedad, tu mensaje navideño de fin de año para nuestras audiencias, y por supuesto lo que quieras expresar, aquí están los micrófonos de Radio Atlantis para escucharnos. Bueno, mira, el desafío que nos espera el año que viene va a ser casi tan duro como este. No creo que las cosas mejoren demasiado el año que viene, va a ser un año difícil. Los que hemos sobrevivido, por así decirlo, este año en materia de salud, tenemos que seguir teniendo los mismos cuidados. Creo que tenemos que seguir usando barbijo, distanciamiento, en estas fiestas estar con núcleos familiares cercanos con los cuales hemos compartido el año. No generar mega fiestas, ni mega eventos, ni generar grandes núcleos de gente, y bueno, seguir cuidándonos mucho y apostar al trabajo, apostar a la producción, apostar a la educación, que este año ha quedado total y absolutamente relegada. Hemos perdido un año de educación en lo que pasó, y ese año perdido de educación, sobre todo en las clases más vulnerables y más humildes, va a implicar una ampliación de las asimetrías, ¿no? Y creo que el desafío del gobierno va a ser poner el año que viene esas asimetrías, achicarlas un poco para poder seguir creciendo como país. Así que simplemente esto, un saludo a todos y a seguir cuidándose. Esto no terminó, esto sigue durante muchos meses más, así que hay que seguir cuidándose, y un abrazo muy grande para todos. Un abrazo y muchas felicidades, ¿eh? Feliz Navidad. Gracias, que anden muy bien. Exacto. Hasta luego. Hasta luego.